Yo, Linda, una mujer de 43 años, llevaba 2 décadas casada con Richard, un hombre responsable y trabajador, con quien habíamos construido una familia estable y feliz. Juntos criamos a nuestras 2 hijas, Sofía y Camila, en un hogar que muchos considerarían ideal. Nuestra rutina era predecible pero reconfortante. Richard y yo éramos un equipo sólido, aunque la chispa de los primeros años se había apagado con el tiempo. Aún así, nos manteníamos unidos por el respeto y el cariño, y yo encontraba satisfacción en el papel de esposa y madre. Nada parecía poder alterar esa estabilidad, hasta que Felipe llegó a nuestra casa aquel verano. Felipe, el hijo de Fernando, el hermano mayor de Richard, tenía 23 años y llevaba varios años viviendo en otra ciudad por sus estudios universitarios. Cuando supe que pasaría unas semanas con nosotras, lo imaginé como el niño travieso que solía corretear por nuestra casa en las reuniones familiares. Pero el hombre que se presentó en nuestra puerta aquel día no tenía nada que ver con ese recuerdo. Era alto, de complexión atlética, con una sonrisa deslumbrante que irradiaba confianza y juventud. Cuando bajó del coche y levantó la mirada para verme, sentí una extraña punzada en el estómago, una sensación inesperada que me tomó por sorpresa. «Felipe, tía Linda», exclamó con entusiasmo antes de envolverme en un fuerte abrazo. Su cuerpo firme y cálido chocó contra el mío, y por un instante, una oleada de calor subió por mi espalda. Me separé rápidamente, obligándome a sonreír como si todo estuviera en orden. «Linda, Felipe, ¿cuánto has cambiado?», respondí con una cordialidad que apenas ocultaba mi desconcierto. Los primeros días de su estancia transcurrieron sin sobresaltos. Felipe pasaba la mayor parte del tiempo con Sofía y Camila. Salían juntos al cine, a la piscina. Compartían risas y conversaciones sobre la universidad y sus planes a futuro. Richard estaba fuera por trabajo, lo que dejaba la casa solo para nosotras y él. Era imposible no notar su presencia. Cada vez que pasaba junto a mí, su voz profunda, su risa vibrante y su manera despreocupada de moverse por la casa llenaban el ambiente con una energía distinta. Me sorprendía a mí misma observándolo más de lo que debería, sintiendo una inquietud que no lograba explicar. Una noche, después de que las chicas se hubieran ido a dormir, bajé a la cocina a buscar un vaso de agua. No esperaba encontrarme con Felipe allí, apoyado contra la encimera con un vaso en la mano, la mirada perdida en algún pensamiento lejano. Cuando notó mi presencia, sus ojos oscuros recorrieron mi figura de una manera sutil pero intensa. Llevaba puesto mi camisón de seda, una prenda cómoda que nunca me había parecido inapropiada en casa, pero bajo su mirada, de repente, me sentí vulnerable. «¿No puedes dormir?», pregunté, tratando de ignorar la sensación de tensión que se había instalado en el aire. Felipe sonrió levemente, pero en su expresión había algo distinto, algo que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Cuando Felipe llegó, lo primero que noté fue cuánto había cambiado. Ya no era el niño inquieto y travieso que recordaba, sino un hombre joven, fuerte y seguro de sí mismo. Su complexión atlética, su postura relajada y la seguridad con la que se movía me hicieron sentir que estaba conociendo a alguien completamente nuevo. Cuando me abrazó al llegar, su cuerpo firme chocó contra el mío y sentí una corriente extraña recorrer mi espalda. Fue una sensación fugaz, pero intensa. Me aparté rápidamente, obligándome a sonreír con naturalidad. «Felipe, qué grande estás», dije riendo para ocultar mi desconcierto. «Los años pasan, tía Linda», respondió con una sonrisa traviesa. Los primeros días de su estancia transcurrieron con normalidad. Felipe tenía esa facilidad innata para caerle bien a todos. Mis hijas, Sofía y Camila, estaban encantadas con su presencia. Pasaban horas hablando sobre la universidad, la música que escuchaban y sus planes a futuro. La casa estaba llena de risas y conversaciones animadas, y aunque me alegraba verlas disfrutar, no podía ignorar el hecho de que Felipe tenía una energía distinta, algo que me hacía mirarlo de una manera que no entendía. Richard estaba fuera por trabajo, lo que significaba que la casa quedaba solo para mis hijas, Felipe y yo. Al principio no le di importancia. Después de todo, él era de la familia y su visita no debía alterar nuestra rutina. Pero con el paso de los días, su presencia comenzó a hacerse más notable para mí. No de una manera obvia,
sino en esos pequeños momentos en los que lo encontraba observándome con una intensidad que no sabía cómo interpretar. Cada vez que pasaba junto a mí, su voz profunda resonaba en mi interior de una forma extraña. Era una sensación sutil, pero constante. Una tarde, mientras preparaba la cena, Felipe entró en la cocina y se apoyó en la encimera con una expresión relajada. «Hacía años que no pasaba tanto tiempo aquí», comentó con una sonrisa. «Bueno, esta sigue siendo tu casa», respondí, concentrándome en cortar unas verduras para evitar su mirada. Él se rió suavemente. «Me alegra estar aquí y también verte diferente». Mi mano se detuvo por un instante sobre la tabla de cortar. No supe si era mi imaginación o si sus palabras llevaban un doble significado, pero algo en mi interior me advirtió que aquel verano cambiaría mi vida para siempre. Era una noche cálida de verano. El aire en la casa estaba quieto, solo interrumpido por el leve zumbido del ventilador en la sala. Como de costumbre, antes de ir a dormir, bajé a revisar que todo estuviera en orden. Me gustaba la tranquilidad de esos momentos, cuando la casa estaba en silencio y todos dormían. Llevaba puesto un camisón de seda ligero, una prenda que siempre había usado en casa sin pensarlo demasiado. Nunca antes había sido un problema. Mis hijas estaban acostumbradas a verme así, y Richard casi nunca estaba en casa a estas horas. Pero esa noche, todo fue diferente. Cuando entré en la cocina para beber un poco de agua, escuché un leve sonido detrás de mí. Al girarme, vi a Felipe de pie en la entrada, observándome en silencio. La luz tenue de la lámpara sobre la encimera iluminaba parcialmente su rostro, resaltando la intensidad de su mirada. «Lo siento, tía Linda», dijo en voz baja, con un tono más grave de lo habitual. «Solo bajé por un poco de agua». Me quedé inmóvil por un instante. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo revelador que era mi camisón bajo aquella luz tenue. Instintivamente, crucé los brazos sobre mi pecho, tratando de cubrirme. Pero la expresión de Felipe no cambió. Sus ojos seguían fijos en mí, recorriéndome de una manera que me hizo sentir algo que no supe cómo nombrar. «Eres increíblemente hermosa», susurró de pronto. Mi respiración se cortó. El aire en la cocina pareció volverse más denso, como si de repente el espacio entre nosotros se hubiera reducido. Sentí un escalofrío recorrerme, una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más. Algo que me aterraba reconocer. «¿Felipe?» Mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. Él dio un paso hacia mí. Mi instinto me decía que debía retroceder, pero mis pies se quedaron anclados al suelo. Su proximidad me envolvió en su calor, en su aroma, y entonces, sin previo aviso, sentí sus labios sobre los míos. El beso fue profundo, lleno de una intensidad desconocida. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y por un instante, me dejé llevar. Me perdí en la sensación, en el fuego que encendió en mi interior, en la manera en que su mano rozó mi piel con una familiaridad prohibida. Pero entonces, como un relámpago, la realidad me golpeó con fuerza. Me aparté bruscamente, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Esto no puede pasar», balbuceé, llevándome una mano a los labios, todavía ardiendo por el contacto. Felipe me miró con una mezcla de deseo y confusión, pero no dijo nada. Con el miedo y la culpa consumiéndome, salí de la cocina apresuradamente, sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo cómo mi mundo se tambaleaba. Lo que había ocurrido era un error. Pero lo más aterrador era que una parte de mí no quería que lo fuera. Cuando mis labios se separaron de los suyos y la realidad se filtró nuevamente en mi mente, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esto tenía que acabar. No podíamos seguir así. Desde ese día, evité a Felipe con todas mis fuerzas. Me mantenía ocupada en cada momento, buscando cualquier excusa para no quedarme a solas con él. Me aseguraba de que siempre estuviéramos en compañía de mis hijas, de que cada conversación fuera superficial y breve. Pero el destino parecía disfrutar de ponernos a prueba. Nos encontrábamos en los pasillos de la casa, cuando menos lo esperaba. Nuestros cuerpos rozándose por accidente, nuestras miradas cruzándose fugazmente, cargadas de todo lo que no podíamos decir en voz alta.
Una tarde, al salir del baño, lo vi en el pasillo, apoyado contra la pared, observándome en silencio. El aire se volvió denso, y por un instante sentí que el mundo se detenía otra vez. Pero yo seguí caminando. No podía ceder. Entonces, todo se volvió aún más caótico cuando Richard llamó para avisar que regresaría antes de lo planeado. «Voy a estar en casa mañana por la noche», dijo con naturalidad por teléfono. No podía esperar más para verlas. Mi corazón se encogió. El tiempo se había acabado. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, sentí la necesidad de salir al jardín trasero. El aire fresco me ayudaría a despejar la mente, o al menos eso intenté convencerme. Pero cuando salí, Felipe ya estaba allí, esperándome. «Mañana Richard regresa», dije en voz baja, como si decirlo en voz alta hiciera que todo fuera más real. Felipe asintió lentamente, mirándome con una tristeza que me atravesó el alma. «Lo sé». Nos quedamos en silencio por un momento, bajo el cielo estrellado. Era la última vez. Ambos lo sabíamos. Felipe dio un paso hacia mí, y sin decir una palabra me envolvió en un abrazo. Fue diferente a todos los abrazos anteriores. No era de deseo, sino de despedida. Nos quedamos así por un largo rato, enredados en un último instante que sabíamos que nunca se repetiría, y cuando finalmente nos separamos, entendí que todo realmente había terminado. Un año después, cuando el verano ya era un recuerdo cada vez más lejano, recibí una invitación inesperada. Era una tarjeta elegante, con letras doradas que anunciaba un evento especial, la boda de Felipe. Cuando vi el nombre de Felipe junto al de otra mujer, sentí un pequeño nudo en el estómago. No eran celos, ni tristeza, sino una extraña sensación de nostalgia, como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida que, en el fondo, nunca había terminado de procesar. El día de la boda, fui con Richard y mis hijas a la iglesia. Todo estaba decorado con sencilla elegancia. Flores blancas adornaban los pasillos, y los susurros de los invitados llenaban el aire con una mezcla de emoción y anticipación. Y entonces lo vi. Felipe, de pie en el altar, vestido con un traje perfecto, esperaba a su futura esposa. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante, pero ese momento lo dijo todo. Había más que reconocimiento en sus ojos. Es un eco del pasado, de todo lo que compartimos, de las cosas que nunca dijimos, pero también hay aceptación. Sonreímos suavemente, como si entendiéramos que había historias que no podían repetirse. Durante la fiesta, en un momento de distracción, encontramos la oportunidad de hablar en privado. «Pensé que no vendrías», dijo Felipe en voz baja, con el vaso en la mano. «No podía perdérmelo», respondí con una suave sonrisa. «Hoy es un día importante». Felipe bajó la cabeza, como si estuviera reuniendo coraje para decir lo que realmente quería. «He intentado seguir adelante, Linda», confesó con un suspiro. «Intenté borrar todo eso. Pero todavía no puedo olvidarte». Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero no me provocaron el mismo torbellino de emociones que hace un año. Ahora conozco mi lugar y mi destino. Lo miré con ojos firmes, pero gentiles. «Felipe, esta es tu vida ahora», dije suavemente. «No puedes seguir aferrándote a algo que no tiene futuro. Lo que vivimos fue solo un momento fugaz, pero mi presente y futuro pertenecen a Richard y mis hijas». Me miró en silencio, procesando mis palabras. Finalmente, dejó escapar una pequeña risa resignada. «Siempre he admirado tu fuerza», murmuró. «Y creo que es hora de que yo también sea más fuerte». Nos quedamos en silencio unos segundos más, hasta que ambos supimos que era el momento de soltarnos. «Todo lo mejor, Felipe», dije sinceramente. «Y yo te amo, Linda, siempre». Nos sonreímos una última vez, como un último adiós. Luego regresé con mi familia, dejando el pasado atrás con cada paso que daba. Porque ahora, más que nunca, sabe que está exactamente donde necesita estar. El tiempo es un juez implacable. A medida que los días se convierten en años, las emociones que una vez nos consumieron terminan por asentarse, dejando solo las lecciones que nos enseñaron. Lo que viví con Felipe no fue solo una historia de pasión prohibida, sino una prueba de mi fortaleza, de mis límites y de mis valores. En ese verano aprendí que el deseo puede nublar la razón, pero que al final son nuestras decisiones las que nos definen.
Durante mucho tiempo, llevé conmigo la culpa de lo que ocurrió. Me preguntaba si alguna vez podría perdonarme, si podría mirar a mi esposo y a mis hijas sin sentir que les había fallado en silencio. Pero con el tiempo, entendí que no se trata de olvidar, sino de aceptar, de reconocer los errores y elegir conscientemente no repetirlos. Felipe fue un espejismo, un reflejo de lo que en algún momento creí que me faltaba. Me hizo sentir deseada, viva, como si despertara una parte de mí que había estado dormida por años. Pero el problema nunca fue mi matrimonio ni mi familia, sino yo misma. Yo fui quien buscó en otra persona una emoción que creía perdida, sin darme cuenta de que la respuesta siempre había estado dentro de mí. Mirando hacia atrás, sé que no cambiaría nada. No porque no haya cometido errores, sino porque cada paso en falso me enseñó algo valioso. Aprendí que la estabilidad no significa monotonía, que el amor verdadero no es solo pasión, sino también compromiso, confianza y lealtad. Aquel verano fue un capítulo que tuvo su inicio y su final, y como todo en la vida, dejó una marca en mí. No fue solo una historia de deseo, sino una lección sobre la fragilidad de las emociones humanas y la importancia de la autodisciplina. Hoy, cuando veo a Richard y a mis hijas, siento gratitud. Ellos son mi hogar, mi ancla, mi razón para seguir adelante. Y aunque un fragmento de mi pasado siempre vivirá en mis recuerdos, sé que tomé la decisión correcta. Porque al final, la vida no se trata de los momentos fugaces de tentación, sino de las elecciones que hacemos cada día. Y yo elegí mi familia.